Bienvenidos a un nuevo video. Continuamos analizando la epístola de Judas y llegamos a un pasaje difícil, al versículo 14 y al 15. Nos dice que de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Nos encontramos ante una profecía en boca de Enoc. Enoc es uno de los personajes famosos de la Biblia, pero del que conocemos bastante poco. Hoy, antes de abordar el contenido de la profecía, nos vamos a enfocar en el mensajero. Hoy vamos a hablar de Enoc. Para ponernos en contexto, Judas nos venía hablando de los falsos maestros y hemos analizado el carácter cristiano en contraposición con el de los falsos maestros, analizando la cuestión de los dones, de los frutos del Espíritu, de las obras también y de la perseverancia. Ahora nos cita esta profecía justamente acerca del destino de los falsos maestros en boca de Enoc. De Enoc, de que decíamos, sabemos bastante poco, aunque es un personaje bastante conocido, principalmente porque es una de las dos personas del Antiguo Testamento que no conocieron la muerte, junto al profeta Elías. De Enoc sabemos bastante poco, lo que sabemos lo sabemos por este pasaje de Judas, pero también obviamente por el relato de Génesis capítulo 5 y también por su mención en el capítulo 11 de Hebreos. Esos son los pasajes que vamos a utilizar para conocer un poco acerca de su persona. No sabemos mucho de su vida, solo tenemos pequeñas sentencias acerca de lo que fue Enoc. Por eso he titulado a este pasaje como el epitafio de alguien que no murió. Un epitafio es una inscripción en una lápida que se deja a una persona en su tumba y que nos retrata un poco del carácter de esa persona. Son frases breves que intentan resumir la vida de esa persona, que intenta darnos a conocer cómo era el carácter de esa persona que ya no está. En el caso de Enoc, lo que nos da la Biblia es algo muy parecido a un epitafio, solo que Enoc no conoció la muerte. Estamos ante la presencia entonces de un epitafio de alguien que no murió. Como decíamos, la Biblia nos da información acerca de Enoc en tres pasajes, aparte del de Judas, en Génesis y en Hebreos. En Génesis capítulo 5 nos dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. De lo mismo nos habla el pasaje de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo primero que se nos dice de Enoc es cuánto vivió. Nos dice que vivió Enoc 365 años. En la mayoría de las inscripciones que vemos en las lápidas en los cementerios, nos encontramos con estos datos, con esta reseña que nos dice cuándo nació y cuándo murió una persona, por lo que podemos deducir cuántos años transcurrió su vida en la tierra. Y de Enoc se nos dan estos datos, nos dice que él vivió 365 años. Para nosotros puede ser un montón de tiempo. Sin embargo, si analizamos el contexto de ese capítulo de Génesis, nos vamos a dar cuenta que era aproximadamente la mitad de lo que vivía la gente en ese entonces. Pero me llama la atención el término que utiliza la escritura acá. Cuando nos dice que vivió, literalmente significa tener vida.
Y esto nos habla de que Enoc no solo transcurrió su vida, no solo que tuvo existencia durante cierto tiempo, sino que tuvo vida. Es algo muy distinto el existir que el tener vida. Y esta misma palabra se utiliza en otros pasajes, por ejemplo en Deuteronomio 8:30, cuando dice: y te afligió Dios y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Acá se utiliza este término que significa literalmente tener vida, y nos dice que no solo el pan le dará tener vida al hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Jehová. Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, como decía Jesús. La vida del hombre no es simplemente una existencia material, sino que va mucho más allá, es mucho más profundo el hecho de tener vida. No es simplemente existir. Jesús decía también que el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo primero que nos dice la Escritura acerca de Enoc es que él no solo existió en esta tierra, no solo que transcurrió su vida y que podemos saber de él que vivió cierta cantidad de tiempo, sino que tuvo vida. No solo existió, sino que también tuvo vida. Esa es la vida que Cristo promete a los que creen en Él. No una simple existencia, sino una vida en abundancia. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ya deja de ser una simple existencia y pasa a convertirse en una vida con sentido, en una vida con propósito. Empezamos realmente a vivir. Eso es lo primero que notamos de Enoc, que no solo existió, sino que también tuvo vida. Pero no solo tuvo vida, no solo tuvo una vida plena, sino que tuvo una vida de comunión con Dios. Nos dice que caminó pues Enoc con Dios. Él no solo vivió. El epitafio de Enoc no es solo el de una persona que existió durante cierta cantidad de tiempo, sino que esa vida que tuvo fue una acción continua, un andar continuo junto a Dios. Es lo que significa el término caminar, es andar, habla de una acción continua. Otras traducciones dicen que anduvo Enoc constantemente en la presencia de Dios. Anduvo fielmente con Dios, dice NBI, Dios habla hoy, dice que vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Obedecía a Dios en todo, dice traducción lenguaje actual, mientras que Nueva Traducción Viviente dice que vivió en íntima comunión con Dios. Enoc no solo tuvo vida, sino que esa vida fue de una continua comunión con Dios. De la misma forma a nosotros también, a nosotros que hemos tenido vida en Cristo, se nos manda a tener una vida de comunión con Dios, a andar en el Espíritu, de ese caminar continuo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, le decía Pablo a los Gálatas. Mientras que Apocalipsis 3:1 nos da una advertencia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchas veces como cristianos nos podemos conformar con esa primera confesión de fe en el Señor, con aquella primera prueba de la vida de Dios en nosotros. Que Cristo nos haya rescatado y nos haya salvado. Sin embargo, la vida cristiana no termina ahí, sino que se nos manda a un andar continuo en la presencia de Dios, así como Enoc lo tuvo. Muchas veces nosotros decimos tener vida en Cristo, pero no manifestamos una vida de comunión con Él. En nuestro andar diario no aparentamos, no parece que lo hayamos conocido. Por eso la advertencia de Cristo a la iglesia dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Nosotros que decimos que tenemos vida, que hemos tenido vida en Cristo,
Debemos vivir en comunión con Dios de acuerdo a su voluntad. Porque el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Si me permitís, también andar como Enoc anduvo. Enoc caminó con Dios, tuvo una vida de comunión con Dios. Enoc no solo existió, sino que tuvo vida, y esa fue una vida de comunión con Dios. Pero Enoc no solo que vivió en comunión con Dios, sino que vivió mostrando a Dios. Nos dice Hebreos 11:5 que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Acá tener testimonio es lo que los otros veían en Enoc. Las otras personas veían en Enoc una persona que agradaba a Dios. A veces solemos ver en la escritura cosas que no están ahí. Por ejemplo, cuando pensamos en aquellos magos que visitaron a Jesús recién nacido, nos imaginamos a 3 hombres montados en camello. Sin embargo, la escritura no nos dice cuántos eran, tampoco nos dice cuál era su medio de transporte. Y algo similar me pasaba con la persona de Enoc, debo admitir. Cuando pensaba en este Enoc que caminó con Dios, que tuvo comunión con Dios, comunión íntima y constante con Dios, me imaginaba una persona que vivía apartada, una persona como un monje que estaba aislado de todo y que vivía caminando por la pradera, reflexionando y contemplando la naturaleza con un pajarito sobre su hombro. Sin embargo, la escritura nos muestra otra cosa. Nos dice el texto también que Enoc tuvo hijos e hijas. Y nos muestra que ese andar continuo de Enoc con Dios no se desenvolvió en una vida de monasterio, en una vida apartada de la sociedad, sino en la vida cotidiana, en los problemas cotidianos, en la rutina de responsabilidades familiares que le requerían a él. Hoy se nos hace difícil ponernos en su contexto, tal vez Enoc tenía otras preocupaciones distintas a las que podemos tener hoy en día, pero en cierta forma también similares. Enoc no tenía el problema de que se le rompiera una cañería en la casa, pero sin duda tenía que preocuparse por encontrar agua. Enoc no tenía que preocuparse por tener que pagar la factura de la luz, pero sí tenía que preocuparse por hacer fuego, por ejemplo. Entonces, ese andar continuo de Enoc con Dios, ese vivir en comunión con Dios, no se dio en una forma apartada del mundo y de las preocupaciones diarias de la vida, sino a través de ellas. Enoc tuvo hijos e hijas, Enoc tuvo una rutina familiar, problemas a los que afrontarse día a día, y en medio de todo eso vivió en comunión con Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y acá la palabra testimonio es la palabra martureo, aquella palabra que es la raíz de los términos mártir o martirio, que nos habla de testificar con la vida, no solo de palabra. Y este testimonio fue de haber agradado a Dios. El término se refiere a cuando un siervo agradaba a su amo, cuando un esclavo agradaba a su amo, y este es el mismo tipo de favor que Enoc tenía delante de las personas. Este era el testimonio que Enoc daba al resto. Como dice Pedro en su carta: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nos dice Pedro que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, no aislados del mundo, no yéndonos a vivir a una cueva, sino
manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los no creyentes. Es en ese contexto donde Enoc caminó con Dios. Enoc no solo que vivió en comunión íntima con Dios, sino que esa comunión íntima con Dios se dio en el medio de la vida cotidiana. Y en ese contexto él vivió mostrando a Dios a los demás. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios y nos dice el versículo siguiente que sin fe es imposible agradar a Dios. Me gusta cómo NBI traduce este pasaje, dice que a Enoc lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Y la pregunta lógica es, ¿cómo nos conocen a nosotros? Pero Enoc no solo tuvo vida, y esa fue una vida de comunión con Dios, sino que también vivió mostrando a Dios a los demás. Pero además de eso, vivió hablando de Dios. No solo que mostraba a Dios con su accionar, que mostraba a Dios con su conducta, que predicaba con su ejemplo, sino que también habló de Dios. A veces nosotros caemos en eso de predicar con nuestra vida simplemente como excusa para no hablar el Evangelio. Enoc hacía las dos cosas. Enoc tenía una vida ejemplar que mostraba que él era consecuente con lo que creía, pero al mismo tiempo habló de Dios. Nos dice que de estos también profetizó Enoc, el pasaje de Judas. Profetizó quiere decir que transmitió el mensaje de Dios. Enoc no solo se quedó con mostrar que creía en Dios a través de su vida, a través de su ejemplo, sino que cuando tuvo que hablar también lo hizo. ¿Es el pasaje de Judas una cita del libro apócrifo de Enoc? A simple vista parece que sí. Sin embargo, no está muy claro que este sea el caso, porque no se sabe muy bien la fecha del libro de Enoc. Lo que sí se sabe es que no lo escribió el Enoc de la Biblia, sino que fue escrito mucho tiempo después. Hay distintas posturas, hay algunos que creen que Judas está citando este libro apócrifo de Enoc, otros lo datan al libro de Enoc cerca de la época de la destrucción de Jerusalén, por lo que en realidad ese libro sería el que está citando a Judas, aunque lo más probable es que no sea ni de una ni de otra forma, sino que ambos están citando una tradición común del pueblo judío. Y Judas no está diciendo que el libro de Enoc sea un libro inspirado, sino que ese dato en particular es lo inspirado. Podemos tener certeza de que esa pequeña porción es inspirada. No así todo el libro de Enoc. Así como también Pablo en otras partes de la escritura cita incluso poetas paganos para ilustrar lo que está queriendo decir. Y eso no convierte a esos poetas en autores inspirados, sino que lo que es inspirado es esa cita en particular. Pero como veíamos, este mensaje de Enoc era un mensaje de juicio. Era un mensaje antipático. He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos los impíos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los hombres impíos han hablado contra Dios. Entonces nos encontramos ante un mensaje chocante de Enoc, un mensaje antipático. En Enoc vemos que él no solo mostró a Dios a los demás a través de sus acciones, sino que también habló de Dios y no suavizó su mensaje. No acomodó el mensaje al gusto del oyente. Le decía Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Habrá tiempo cuando se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, donde la gente va a aglomerarse atrás de un maestro que le diga simplemente lo que quieren escuchar, que les endulcen el oído, que transmitan el mensaje que los haga sentir bien consigo mismo. Pero Enoc no era este tipo de profeta. Él transmitió el mensaje de Dios tal cual era, con fidelidad. No le sobó el lomo a la gente, no les endulzó el oído, no puso miel en sus palabras, sino que transmitió el mensaje de juicio de Dios para llevar a las personas al arrepentimiento. Enoc tuvo vida, esa fue una vida de comunión, vivió en comunión con Dios, vivió mostrando a Dios, vivió hablando de Dios y también vivió compartiendo a Dios. Nos dice el texto que Enoc engendró hijos e hijas. Enoc no solo tuvo vida y mostró esa vida y habló de esa vida, sino que también la multiplicó, reprodujo esa vida. Acá engendrar habla de tener hijos, de parir, de multiplicarse. Y esta es una forma en la que los apóstoles en la Escritura hablaban de los creyentes. Pablo muchas veces se refiere a Tito, a Timoteo y a otros creyentes como sus hijos en la fe. Los apóstoles reproducían la vida que tenían en ellos en otras personas. Y de la misma forma nos muestra el texto acerca de Enoc. Él no solo tuvo vida, sino que reprodujo esa vida y es la responsabilidad también de todos los creyentes. No solo el tener vida, el tener una vida de comunión, de demostrar consecuencia entre lo que hacemos y lo que creemos, y también predicar el Evangelio, sino que nuestra responsabilidad principal está en el discipulado, en multiplicar la vida de Cristo en otros. Nos dice la Biblia que Cristo, después de haber resucitado, se acercó a los discípulos y le dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos que Cristo nos manda a hacer discípulos. Nos manda a ir y a ser discípulos, a bautizar a las personas, pero el discipulado no termina en el bautismo. El discipulado es mucho más que un curso para bautizarse, sino que nos dice ir a ser discípulos, bautizar y enseñar. La enseñanza continúa después del bautismo. El discipulado es un proceso que dura toda la vida. Nosotros como creyentes estamos mandados a ser discípulos, no discípulos nuestros, sino discípulos de Cristo. Enoc tuvo vida, Enoc vivió en comunión con Dios, vivió mostrando a Dios, vivió hablando de Dios, vivió compartiendo a Dios. Y Enoc vive eternamente. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Acá la palabra traspuesto es literalmente transferir a otro lugar. Reina Valera contemporánea lo traduce de una forma muy poética. Dice que traspuso sin morir el umbral de la muerte. NTV por su parte dice que fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, que fue ascendido al cielo sin morir, dice NBI, y Palabra de Dios para Todos dice que por la fe Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Y Traducción Lenguaje Actual dice que confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo.
La tradición judía también atestigua este evento en uno de los libros deuterocanónicos de Sirácides o eclesiástico también conocido de esa forma. Nos dice que Dios se lo llevó, que lo tomó, que lo arrebató, así como al profeta Elías y como también se promete a los cristianos. Los cristianos tenemos la promesa de la vida eterna y tenemos también la promesa del arrebatamiento. Nos dice la Escritura que los cristianos que vivimos y que hayamos quedado hasta la segunda venida del Señor no precederemos a los que duermen. Le dice el apóstol Pablo estas palabras a los tesalonicenses para consolarlos respecto a los creyentes que han partido a la presencia del Señor. Le dice Pablo a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que están muertos. Acá el término dormir es un eufemismo. La Biblia no enseña el sueño del alma, no dice que cuando morimos entramos en un estado de inconsciencia. Nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por tanto, dice Pablo, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. La Escritura no enseña el sueño del alma. La Escritura no dice que las personas entran en un estado de inconsciencia cuando mueren, sino que pasan a la presencia inmediata del Señor. Obviamente estamos hablando de los creyentes. Nos dice que el Señor mismo descenderá al cielo y traerá con Cristo a los que durmieron en él. Si los traerá con Cristo es porque están con Cristo. Esa era la esperanza del apóstol Pablo. Que es mejor estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Que él prefería no estar en el cuerpo para poder estar con el Señor. Pablo lo que quería no era descansar, lo que él quería era estar en la presencia del Señor. Esa es la esperanza de los cristianos, eso es lo que Jesús le promete al ladrón que fue crucificado junto a él y que puso su fe en Cristo. Enoc no solo vivió en comunión con Dios, no solo que vivió mostrando a Dios con su vida, no solo que vivió hablando de Dios, no solo que multiplicó esa vida, sino que vive eternamente en la presencia de Dios y a Él nos uniremos los creyentes en su momento. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Con esto quiero terminar. No me parece un dato menor que Judas nos diga: de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Esa aclaración no es menor, porque Enoc no fue el único Enoc de la historia. Hubo otro Enoc antes de él, el tercero desde Adán, el hijo de Caín. Nos dice la Escritura en Génesis 4 que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Este Enoc del que venimos hablando hoy no fue el primer Enoc de la historia. Hubo otro personaje bíblico con ese nombre, que fue el tercero desde Adán. Adán, Caín, Enoc. Pero del que hablamos hoy es el séptimo, desde Adán. Y hay un contraste bastante grande entre estos dos Enoc. Nos dice de el hijo de Caín que tuvo una ciudad con su nombre.
se hizo de un nombre en el mundo, a tal punto que había una ciudad que tenía su mismo nombre. Mientras que del Enoc, el séptimo de Adán, nos dice que se hizo de un nombre en el cielo. Él está en la presencia del Señor y fue traspuesto para no ver la muerte. Jesús les decía algo similar a sus discípulos, les dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlo. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres están inscritos en el cielo. De la misma forma vemos que en esa ciudad celestial, en la Jerusalén celestial, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si nos vamos a hacer de un nombre que sea en ese libro, si nos vamos a hacer de un nombre que sea en el cielo. Eso es lo que nos muestra este contraste también. Un Enoc que se hizo de un nombre en la tierra, otro Enoc que se hizo de un nombre en el cielo. De Enoc se nos dice bastante poco, pero al mismo tiempo se nos dice mucho en la Escritura. Es un pequeño epitafio del que podemos conocer mucho del carácter de Enoc y que nos motiva y nos confronta a nosotros también en nuestra vida. A no simplemente existir, sino tener vida, esa vida que solo se encuentra en Cristo, pero que esa vida sea un constante andar en comunión con Él, de tal forma que podamos mostrarlo a los otros. Y no solo con nuestras acciones, sino que cuando sea necesario también hablar de ese mensaje y así poder multiplicar la vida de Dios en otros. Y aferrarnos a esa promesa de vida eterna que tenemos en la Escritura. Me gustaría terminar con un pasaje, siempre termino con un pasaje que tiene poco que ver con lo que veníamos hablando. Nos dice Deuteronomio capítulo 30, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Un versículo que no tiene nada que ver. Que nos dice que tenemos delante la vida y la muerte, el bien y el mal, que tenemos una decisión que tomar. Si solo existir o tener vida. Dios nos manda a amarlo y a andar en comunión con Él. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Como Enoc, Dios nos manda a amarlo y a andar en comunión con Él. Como Enoc, Dios nos manda a vivir agradándole y a guardar sus mandamientos. Como Enoc, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Para que vivas y seas multiplicado. Como Enoc. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella, para que heredemos una posesión eterna, como Enoc. Espero que el video te haya sido útil. Si es así, dale like, compartilo con alguien a quien le pueda interesar. Suscríbete al canal, activa la campanita. Acordate que hay contenido sobre historia del cristianismo, sobre teología sistemática, sobre panorama de la Biblia, sobre interpretación de la Biblia, entre otras cosas en el canal. Nos vemos en la próxima.